Amigos, gracias por continuar con nosotros. Justo cuando el reloj marca las 5:24 de la tarde, ya está con nosotros en República de la Verdad la presidenta de la Fundación Una Vida Sin Violencia, que yo espero que no sea algo utópico y que en algún momento lo podamos alcanzar. Yanira Fonder, bienvenido, Yanira. Gracias, Roselvi, siempre un placer. Muy lamentable el tema que nos convoca. Ya quisiera yo que cuando hablemos de los trabajos que hace la Fundación Una Vida Sin Violencia, hablemos de resultados más positivos y no necesariamente de lo que está viviendo la sociedad dominicana en este momento. Yanira, empecemos por una declaración muy desafortunada que dio el expresidente Hipólito Mejía esta tarde y que la veo reseñada en el periódico digital de CDN. Dice Hipólito, ¿qué culpa tiene el gobierno de que un loco pelee con su mujer? Dice él, vamos a leer textualmente lo que dijo el expresidente. La gente se ha montado en el caballito, ese de siempre, el gobierno. ¿Qué culpa tiene el gobierno? Ni nadie de que un loco enamorado o celoso pelee con una mujer. Bueno, pues... La política de Estado en materia de educación, en materia de persecución del delito, de prevención del delito, Exacto. ¿no llega hasta ahí, digamos, la acción del gobierno con estos casos? Por supuesto que sí. Muy desafortunada esas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, con todo el respeto. Le permito recordar que la Constitución de la República, nuestra Carta Magna, es sumamente clara en su artículo 42, donde establece que el Estado es el responsable de garantizar todas las medidas a favor de la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Además están los artículos 8, que establece la protección de todos los ciudadanos en nuestra Constitución, y está el artículo 39, que tiene que ver con la igualdad de derechos de hombres y mujeres. El Estado está llamado a ser responsable y a garantizar que no haya desigualdades entre hombres y mujeres. Además de eso, el Estado ha firmado acuerdos internacionales importantes, Belén do Pará, la CEDAW, que tiene que responder ante esos acuerdos. Ahora bien, la problemática de la violencia, que es tan compleja, multicausal y grave en nuestra nación, no la podemos dejar solo al Estado. Ustedes, los medios de comunicación, nosotros, la sociedad civil, las iglesias, todos los actores del sistema, dígase Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, todos tenemos que actuar en un frente común para minimizar esta problemática. Pero ni siquiera contamos, Roselvi, con una ley integral en nuestro país, que es una deuda que tiene nuestro Congreso Nacional de hace más de una década. Para ponerle la tapa al pomo, Yanira, déjeme leer un poco más de lo que dijo el expresidente. Dice él, no le veo importancia a eso. Habrá que ver lo que le preguntó concretamente el periodista, pero ya sabemos que es del tema de violencia de género. No le veo importancia a eso, pero eso forma parte de la realidad dominicana. El gobierno no tiene culpa de eso. Hace una semana y tanto, me parece que el pasado día 23, el jueves pasado me parece que fue, el Ministerio de la Mujer cumplió precisamente 23 años con la ley de 1999, y en ese evento de aniversario del Ministerio de la Mujer el presidente prometió precisamente aunar esfuerzos para que en el Congreso se apruebe un proyecto de ley de equidad de género y persecución, me parece, o prevención, mejor dicho. Es el proyecto de ley integral de prevención, atención, sanción, erradicación y reparación a las víctimas. Y vimos con mucho agrado la buena intención que tiene el presidente de someterlo al Congreso Nacional y de solicitar a los legisladores que lo conozcan y lo aprueban. Decía yo, Yanira, hace unos días aquí precisamente, que aparte del Código Penal no tenemos ninguna otra ley que atienda concretamente el tema de la violencia intrafamiliar, amén de la ley 2407, me parece. 2497, que ya 97. Ya data de 25 años. No, y que no es integral tampoco. No es integral y hay que adecuarla a estos tiempos. Además, esta nueva ley abordaría muchos tipos de violencia que la otra la tiene muy limitada. Entonces es importante su aprobación.
¿Le parece que tenga el presidente Luis Abinader y quizá la ministra de la Mujer intenciones reales de que este proyecto se concrete y de buscar su aprobación en la Cámara? Porque un anuncio en un evento, Ajá. eso lo hace cualquiera. Pero yo creo que sí, que ha mostrado interés en el tema. El Ministerio de la Mujer cuenta hoy en día con mayor recursos económicos. Ha tenido una campaña a nivel nacional que se llama Vivir sin violencia es posible. Han aumentado el número de casas de acogida, pero nosotros desde la Fundación Vida Sin Violencia insistimos en que esta problemática, lo fundamental es la educación. Yanira, dos puntos importantes. Lo primero es, de lo último que dijo Hipólito, eso forma parte de la realidad dominicana. Su opinión sobre esta frase, porque con esto el presidente, digamos que afirma de que es un tema cultural. Y lo segundo, el hecho de que sea una figura que ostentó el poder como la de Hipólito Mejía, ¿qué pudiera significar como ejemplo para el resto de la sociedad? Bueno, no es el mejor de los ejemplos a seguir, imposible, porque me parece muy errada esa afirmación de parte del expresidente, con todo el respeto se lo digo, y es que la Constitución está bastante clara, aparte de, como te dije, de los acuerdos internacionales que tiene el Estado Dominicano. Y es cierto que forma parte de la realidad dominicana. Debemos conformarnos con eso, de que sea un asunto No, para cultural. nada. Miren, la violencia es una conducta aprendida. No podemos normalizarla. Los conflictos, amigos y amigas, son parte del diario vivir. El problema no son los conflictos, porque siempre estarán. El problema es la solución inadecuada que le damos a los conflictos. Entonces, como sociedad, no puede haber un cambio social primero sin haber un cambio personal. Tenemos que entender que hay que primero pensar antes de actuar. Y estamos haciendo lo contrario. Yo no sé si fruto de la pandemia. Hay mucha irritabilidad en las personas, no se le está dando la prioridad que merece a la salud mental. Entonces estamos reaccionando automáticamente ante cualquier adversidad. Y desde la Fundación Vida Sin Violencia siempre decimos que violencia genera más violencia. Entonces, como dicen los psicólogos, lo importante es que ante una adversidad, cuando uno ve la peligrosidad de ese agresor, es retirarse y no tratar de agredir, porque ahí suceden los asesinatos lamentablemente. A propósito de pensar antes de actuar, tenemos dos ejemplos recientes. El del que estamos conociendo los detalles hoy, el caso de este jovencito de 19 años en Moca que mató a su novia de 7 meses de relación. Y en las declaraciones, a propósito de pensar, a él se le ve diciendo que está arrepentido, que hubiese querido no hacerlo. Esto es una muestra de que pensó después de actuar. Así y el hecho, aunque no es violencia de género, pero es violencia social, lo que vivimos el pasado fin de semana con la muerte del comunicador Manuel Duncan a manos del ex vicealmirante Alburquerque Comprés. Su opinión, no a propósito de cómo parecemos que estamos tan acostumbrados a pensar después que actuamos. Como le digo, hay que trabajar mucho lo que es la inteligencia emocional, educar para la paz, educar desde primera infancia en ese respeto que tiene que haber entre varones y hembras a todas las edades. En el caso del joven, que estremece escucharlo, y así como estremece en sus declaraciones, también estremece a la joven que pidió auxilio a su familia, escuchar esa voz que algunos medios la publicaron. Es una situación muy lamentable. Nosotros desde la sociedad civil trabajamos en lo que es la prevención de violencia en el noviazgo. ¿Por qué? Porque estudios indican que antes del primer año suceden las primeras señales de violencia en las relaciones de noviazgos. Y esas jóvenes deben saber que pueden ser manipuladas y entienden que es amor cuando le controlan el vestir, le controlan la forma del pelo, dónde están, con quién están, a qué hora llegan. Y estas son señales de violencia y de dominio que se generan en el noviazgo. Esas son cosas, Yanira, que a veces los dominicanos y las dominicanas la interpretan como una muestra de amor. De amor. El hecho de que el hombre se esté preocupando por la mujer. ¿Son entonces estas, digamos, señales de alerta temprana? Totalmente de alerta, porque amor no es control. Eso debe quedarle a la ciudadanía claro. Amor no es control.
¿Y qué decirle, por ejemplo, a los hombres en una sociedad machista como República Dominicana que tienen esta conducta? ¿Qué podemos decirle también a los varones? Porque supongo que no es solamente trabajar con una parte de la No, relación. imposible. Es que hay que trabajar desde primera infancia en esa población masculina para que se genere en ellos, se fomente esa masculinidad positiva que hablamos, esa masculinidad que respeta, esa masculinidad que es capaz de mostrar sus emociones, esa masculinidad que es capaz de reconocer qué emoción está sintiendo, si tiene tristeza, si tiene ira, si tiene rabia, ¿entiende? De saber esa masculinidad que sabe gestionar esa emoción con inteligencia emocional, como le llamamos, para abordar los problemas de manera pacífica, ya sea alejándose de la persona en ese momento, contando del 1 al 10, como dice, tratando de calmar esa emoción, pero tenemos que aprender todos y todas a reconocer y a gestionar las emociones adecuadamente. Que pudiera parecer una práctica muy básica esto de contar del 1 al 10, pero yo creo que sin duda en muchas ocasiones le da a uno la oportunidad de pensar por lo menos un poquito, de actuar. Volviendo sobre las acciones del gobierno, hablaba usted del programa de prevención de violencia que tiene el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo juzga el accionar en esta materia del ministerio hasta este momento, que a juicio de muchos se ha quedado corto quizá el Ministerio de la Mujer? Bueno, yo creo que hay muy buena intención, tienen muy buenas técnicas, están trabajando en eso, pero más que casa de acogida, nuestra posición es que debe trabajarse más en campañas educativas. En campañas educativas a favor de que no se generen estos asesinatos, tanto dirigidos hacia la población masculina, que es que ejerce la violencia. Y te quiero dar un dato. Recientemente se puso en circulación un estudio que se llama Radiografía de los Indicadores de las Conductas Violentas en República Dominicana, realizado por el especialista Luis Vergés, el Ministerio Público y la Cooperación Española. Este estudio que indica que el 62% de los agresores, como tú mencionabas en un principio en el programa, en tus comentarios, vieron violencia en su... El 62% de los agresores vivieron violencia en sus hogares, vieron violencia en contra de sus madres y sufrieron castigos físicos. El 62% de los agresores. Esto corrobora el dato que usted daba de que la violencia es aprendida, sobre todo. Así mismo es. Y de estos 62%, un 32%, según ese estudio, que es excelente, especifica que los agresores tenían como poca relación con los padres, porque no encontraban aceptación de parte de sus papás, tenían mejores relaciones con su mamá. O sea, digamos que el ejemplo de masculinidad que tienen los niños en su casa influye mucho. Totalmente en sus relaciones futuras. Porque es una conducta aprendida. La normalizan. Volviendo sobre las acciones del gobierno, Yanira, en este mismo evento del aniversario del Ministerio de la Mujer, otra de las cosas que el presidente presentaba como logro, además de que ciertamente en su discurso, bueno, una de las cosas más importantes que mencionó en materia de la ejecución desde el Ministerio de la Mujer, es haber aumentado de 3 a 16 casas de acogida. Y bien dice usted que no solo basta con eso. El presidente anunció un fondo para apoyo al emprendimiento económico de la mujer de 100 millones de pesos. ¿Qué tan importante es que se empodere la mujer económicamente? Totalmente importante. ¿Por qué? Porque la dependencia económica es un factor para que la mujer siga sumergida en este círculo de la violencia, en esta dependencia de los agresores. Y por eso muchas veces denuncia y luego va para que le retiren la denuncia, pero el Ministerio Público está llamado a continuar con esos casos. Pero es sumamente importante. Al regreso quisiera que me dé su opinión, porque los hombres yo creo que piensan diferente. Los hombres entienden que en la medida en que la mujer está más empoderada o tiene algún manejo económico del peso, como decimos nosotros, se pone agresiva, se pone contestona y altanera. Pero quiero que nos responda a esto y nos dé su impresión sobre esa opinión al regreso de la pausa. Amigos, 5:44 de la tarde y dejábamos, Yanira, un planteamiento en el aire.
Los hombres entienden, y es a veces por lo que no les gusta que las mujeres se formen o se involucren en ciertos grupos, que cuando la mujer se empodera y más económicamente, se le pone altanera y se le sale de control. Eso es totalmente errado. Estamos viviendo en una situación de carestía a nivel nacional, fruto de la pandemia y de todo, y de toda la situación internacional, que la pareja tiene ambos que trabajar y formar un equipo en lo económico, un equipo en lo educativo con los hijos, es integrarse, porque no estamos hablando de desintegrar la familia. Al contrario, nuestra fundación es partidaria de una familia que viva en armonía, pero en armonía respetando hasta el más pequeño que haya. Es que todos merecen respeto. ¿Qué pudiéramos hacer en materia de los organismos del Estado, dígase la Unidad de Atención de Violencia de Género o el sistema judicial en general y de la policía para enfrentar estos casos, Yanira, que los últimos 5, bien me decía usted en la pausa, los últimos 5 han tenido órdenes de alejamiento, o sea que hay un antecedente en materia de procedimiento? Bien, además de la educación que para nosotras, la Fundación Vida Sin Violencia, es vital, la educación para lograr esa transformación cultural de ese machismo que todavía en pleno siglo XXI sigue viendo a la mujer como un objeto de propiedad, y es cuando la mujer decide dejar esa relación violenta, es que más riesgo coge. Educación para los servidores públicos también dice. No, una educación general que empieza desde la primera infancia, donde se aprenda también a manejar las emociones y a fomentar la inteligencia emocional. Es una educación para la paz. Y en el caso de los servidores públicos que les Sí, toca manejar entonces, estos casos. Además, necesitamos seguir sensibilizando a jueces, a policías, a representantes del Ministerio Público, porque no es justo, yo digo, que una mujer que se llena de valor para ir a una autoridad a presentarle su caso y buscar su salvación, este juez emita una orden de protección y no haya un seguimiento y este agresor termine asesinándola. ¿Entiendes? Tiene Entonces, mucho que ver la policía también. Ahí, exacto, ¿no? tiene que haber un seguimiento por parte del comandante policial que le quede más cerca a esta mujer, que esté pendiente a que esa orden de alejamiento se cumpla y no que se violente, como hay casos de que incluso hasta penetra a la casa, porque es en los hogares que casi siempre las asesinan. A propósito de los hogares, Yanira, hay muertos colaterales, diría yo, que se suman cuando un hombre, el caso más reciente, el de los Alcarrizos, vemos como además de su expareja, este agente de la DGCET mató a la madre y a una cuñada de esta, y luego hubo un cuarto muerto producto del hecho. Los huérfanos que quedan de los feminicidios en los hogares que presencian estos hechos en muchas ocasiones. Mire, nuestra fundación registra en lo que va de este año 55 niños y niñas huérfanos de la violencia. Eso es algo que nos toca las fibras más sensibles de nuestra alma. ¿Por qué? Porque en muchos casos estos menores presencian estos feminicidios, presencian, y no sabemos hasta qué punto están recibiendo ayuda psicológica, ayuda económica para seguir desarrollándose sanamente como merecen estos niños y estas niñas. ¿Qué hay sobre las estadísticas de la cantidad de víctimas de feminicidio? Bueno, hasta ahora tenemos 53 feminicidios en términos general, y de estos 43 por parejas o exparejas. ¿Qué significa en términos general? Cuando no se trata de la pareja o de la expareja, ¿quién más puede ejecutar un feminicidio? El feminicidio es la muerte de la mujer por su condición de ser mujer. Entonces, cuando ya no son de parejas o expareja, la clasificamos como un feminicidio general. Que no hay esa intención, porque hay que saber que los feminicidios no surgen de la noche a la mañana. Hay una premeditación. Exacto, hay alevosía, es todo muy planificado de parte bueno, el joven en el caso de hoy lo decía. Cuando ya llegó a la loma, ya él estaba pensando del dinero que ella había recibido. Y Roselvis, hay que tener algo fundamental claramente, y es que nada, no hay justificación para un hecho de violencia. Sí, porque él prácticamente lo justifica cuando dice que el dinero que te están mandando, que quién te lo manda. Pareciera que él, digamos que
busca una razón para haber Sí. ejecutado ese hecho. Y algo que no vemos de agrado y pasa por años es la prensa escrita cuando dice por celos mataron a una mujer. O sea, los celos no es justificación para asesinar a un ser humano. Pareciera como si se legitima cuando el medio lo Exactamente, escribe. se justifica. También hay muchos mitos que hay que seguir desconstruyendo de madres que dicen, mi hija, esa es tu cruz, sigue con tu cruz, que como que eso es lo que te tocó. Todo eso hay que seguirlo desaprendiendo. ¿Qué otras cosas se están haciendo desde la Fundación Vida Sin Violencia y los números de contacto en caso de que alguno de nuestros televidentes pues quieran, digamos, tener su ayuda? Directamente no trabajamos con las víctimas. Nuestra misión es preventiva. Hacemos talleres, charlas a nivel nacional. Y si hay números importantes que son de emergencia, el Ministerio Público tiene el número 809-220-1202, que es la línea vida, y el Ministerio de la Mujer cuenta con el asterisco 212. También está el número de emergencia nacional, que es el 911, que también atiende casos de violencia contra la mujer. A los amigos y a las amigas que nos han escuchado, esperamos que esta conversación y el trabajo que hacen organizaciones como Vida Sin Violencia los sensibilicen, ¿no? Y que puedan tener pendiente que hay otra forma de resolver los conflictos. Recordar, pensar antes de actuar. Su mensaje final, además de esta frase que me parece bellísima, algún mensaje final que quiera dejarle a los televidentes de República de la Verdad desde la Fundación. Saber que los conflictos sí pueden solucionarse de forma pacífica. Sí pueden, y que todas y todos tenemos el compromiso de aportar esta problemática que es de violación de los derechos humanos y que es un tema de salud pública y un grave problema social. Yo creo que cada quien desde su espacio merece aportar, y tenemos que a los legisladores llamarle la atención para que conozcan y aprueben esta ley de protección integral que tanta falta hace en nuestra nación. Muchísimas gracias, Yanira, por haber estado con nosotros y por este mensaje que siempre es de aliento y muy oportuno para nuestros televidentes. Sí, educar para la paz es una necesidad. Amigos, ha estado con nosotros Yanira Fonder, presidenta de la Fundación Una Vida Sin Violencia. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Será hasta mañana.